través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. Hola, David. Y este bloque, Cristian, que dedicamos cada semana a la actualidad en educación, desde luego que hay cosas que señalar sobre este movimiento social en marcha en el país. Desde luego, porque pese a que había un discurso de volver a la normalidad, como se ha dicho desde el Ejecutivo, seguimos con tanto con movilizaciones, con las manifestaciones y con los puntos que son necesarios trabajar respecto a el petitorio que tiene que ver con cuestiones bien estructurales, ¿cierto? Cuestiones estructurales que no han estado tan presentes en el discurso de respuesta por parte del Ejecutivo. Y en ese sentido tenemos que, tal como lo habíamos señalado la semana pasada, que los grandes actores de este movimiento y los que dan inicio son los estudiantes y precisamente son los grandes ausentes. Pero no está presente, digamos, la presencia de los actores principales y, en definitiva, las organizaciones sociales, que son las que podrían decir mucho respecto a qué hay que cambiar y cómo hay que hacerlo. Sí, claro, tú señalas, los estudiantes han tenido un papel absolutamente protagónico en la movilización, pero no tienen el mismo espacio de incidencia, ¿verdad?, en la discusión que se está dando sobre Exacto. qué elementos de esta plataforma podrían efectivamente cursar. Este lunes recién pasado se produjo finalmente el cambio de gabinete, pero eso por sí solo no resuelve nada, de tal manera que es más bien un efecto colateral, ¿verdad?, de esta movilización, y probablemente donde haya que centrar la atención es en cómo se pasa de esta movilización social inesperada, sólida, prolongada, ¿verdad?, a la que no está acostumbrado este país, a hacer síntesis en un proceso legislativo que amarre efectivamente orgánica e institucionalmente compromisos como, por ejemplo, una reforma tributaria, y a partir de una reforma tributaria el financiamiento de una serie de demandas que tienen que ver con un reajuste fundamental, no lateral, del salario mínimo, con una profunda reforma a las pensiones, con una reforma constitucional finalmente para este país que sigue viviendo en una carta fundamental dictada por una dictadura militar. Y ahí me pasa, Cristian, que creo que asoman dos temas de nuevo que tienen que ver con la educación. Es decir, por una parte, hasta dónde tenemos los chilenos capacidad de hacer síntesis y trasladar esto a la agenda legislativa y no solo al movimiento de piezas en la moneda. Y creo que eso se relaciona con educación cívica, el gran ausente en los últimos gobiernos, ¿verdad?, en materia de asignaturas, de definición de programas curriculares de estudios en la secundaria. Y por otra parte, yo aquí quiero hacer una crítica bien grande al CRUCH, porque el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, es decir, la entidad que agrupa a las universidades, y yo quiero entender todavía universidades como el centro desde donde se hace crítica de la sociedad, contemplado con vergüenza como más bien ha tomado palco. Su preocupación principal es administrativa, es decir, quizá vamos a tener que aplazar la fecha de rendición de la PSU, esperemos que pronto se restablezca el orden institucional. Es decir, me parece increíble que a estas alturas, Cristian, transcurridas más de 2 semanas
desde el inicio de este proceso concreto, las universidades en cuanto a centros críticos no hayan salido no solo a criticar, sino que a denunciar públicamente en las instancias correspondientes, por ejemplo en las facultades de Derecho de las universidades, las responsabilidades de la jefatura de Estado en los crímenes de lesa humanidad que aquí se han perpetrado a partir de una decisión institucional de decretar un estado de emergencia que costó tantas vidas, desapariciones y personas que resultaron mutiladas o gravemente heridas por impactos de balas, de perdigones, de balines, de palizas, ¿verdad? Y de otras formas de represión. Aquí hay cuerpos quemados. Y las universidades parece que están esperando una especie de luz verde del semáforo para reabrir sus salas. Ese será su problema, me parece impresentable. Claro, justamente, y es algo que hemos tocado muchas veces acá, el tema de la función pública que tiene la universidad y el rol que tiene como lugar donde se pueden hacer discusiones respecto a la contingencia. Y eso es lo que está ausente, y también hay que considerar que muchos otros actores también, que tienen mucho que ver con la educación, están apoyando esta movilización, están tratando de insertarse en una discusión, pero justamente la parte representativa que debe hacer, por ejemplo, el CRUCH, no está tomando esos elementos para discusión. De hecho, en ciencias se ha hecho mención al tema presupuestario, también una cuestión que hemos tocado acá y que no se está discutiendo por parte, por ejemplo, de las universidades. Todo lo que tiene que ver con estudiantes secundarios tampoco. Entonces, justamente, hay una especie de abandono de la discusión pública, y precisamente en un contexto donde han ocurrido cuestiones tan graves como las que tú mencionas. Sí, y desde luego hay que considerar que también hay una agenda social pendiente, económica pendiente con el mundo de la educación. Es decir, este paísito donde todo es tan caro, ¿verdad? Donde todos los costos se les traspasan al particular, al hogar, ¿ah? Tiene cuentas pendientes importantes todavía en materia de gratuidad, ¿verdad? Tiene cuentas importantes, como tú señalabas, en el ámbito del respaldo al desarrollo de las ciencias en este país. Es decir, parece que este país se está condenando a ser un mal divulgador de ciencias y no un buen creador de conocimiento científico. Y entonces, desde luego, que hay una plataforma también sectorial que hay que considerar en el momento en que todo esto debe catalizar, ¿verdad? Y claro, ahí nunca hay que perder de perspectiva el papel que han cumplido los estudiantes. Si uno mira históricamente, ha sido así. Históricamente los estudiantes jugaron un rol muy destacado en los procesos previos que ocurrieron en este país. Chile tuvo una tímida, pero tuvo una reforma tributaria hace unos años que fue la que permitió financiar la escala de gratuidad que vivimos hoy, pero desde luego eso no resuelve ni todo el problema de la educación, ni mucho menos la deuda histórica pendiente con los chilenos, incluida literalmente la deuda histórica con los profesores de este país, y por lo tanto es de esperar entonces que esto tome un curso y un cauce que permita, digamos, al movimiento social de este país recuperar un territorio perdido en el que parece que estuvimos dormidos mucho tiempo. Claro, la participación ahí se hace importante, y ese terror a que las organizaciones tengan poder vinculante, ojalá algo de eso se modifique, ojalá avancemos un poco más en esa línea. Claro, las lecciones en estos días no están en las salas de clase, señores rectores de las universidades chilenas, están en la calle, están en la capacidad de defender ideas profundas, ideas válidas, ideas legítimas, y está en la capacidad de hacer vincular esa demanda social que se expresa en la calle activamente con un trabajo legislativo que también es un aprendizaje para aquellos que salieron a la calle y que nunca antes habían votado, que nunca antes habían considerado relevante la política y que lo decían, digamos. También hay
hay un aprendizaje de ese lado. Yo honestamente espero que con el paso de los días el Cruch recapacite, porque ese silencio lamentablemente hoy día me parece bastante cómplice. Sí, justamente. Vamos a la música. Escuchamos Milonga de Santiago con Los Zorros del Desierto.
Escuchábamos Milonga de Santiago con Los Zorros del Desierto en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en esta sección que habitualmente dedicamos a la actualidad en materia de ciencias, aquí hay un hallazgo que nos hace viajar en el tiempo. Así es, porque se descubre en la selva una enorme red maya de canales. Un sistema tecnológico llamado LIDAR permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie y conocer de este modo qué hay bajo una cubierta vegetal tupida. Dicha modalidad ha acompañado varios hallazgos, como sucedió en 2016, cuando un avión bimotor que incorporaba esta tecnología sobrevoló la selva de Belice a solo 500 metros sobre copas de los árboles. El LIDAR lanzó 6.000 millones de haces de luz al suelo y recibió 11.000 millones de pulsos a manera de rebote, pudiendo así cartografiar la superficie de la selva tropical. Los resultados han posibilitado la identificación de una extensa red de canales de transporte y campos de cultivo de la época maya, que forman una retícula de 14 kilómetros cuadrados, informó el diario El País en su edición del 9 de octubre. Para confirmar los resultados se hizo excavaciones que muestran que la zona estuvo activa durante la última parte del periodo clásico maya, hace 1200 años, hasta llegar al postclásico, hace 900 años, cerca ya del colapso de esta civilización que abarcó zonas de México, Guatemala y Belice. Es la primera vez que se demuestra la existencia de una gran extensión de cultivo y transporte de los mayas usando imágenes láser y confirmándolo con pruebas arqueológicas de datación en el terreno, declaró Tim Veitch, investigador de la Universidad de Austin en Texas y coautor del estudio. Una de las zonas de cultivo analizadas, que se conoce como Pájaros del Paraíso, comprendía en el periodo maya una red de 71 kilómetros de canales que cruzaban entre ellos de unos 3 metros de ancho. Estos canales habrían permitido a los mayas pasar de un río a otro y alcanzar el mar Caribe. La vasta edad de estos territorios sugiere el impacto medioambiental que los mayas vivieron. Y es que, de acuerdo a los arqueólogos, quemaron amplias áreas de bosque tropical para ganar zonas de cultivo para maíz, calabaza y aguacate. La otra de las participantes de la investigación, Cheryl Luzader-Veitch, de la Universidad de Austin, considera que estos humedales perennes fueron muy atractivos durante las duras sequías mayas, pero que debieron prestar atención a la calidad del agua y su cantidad para el consumo. La actividad incrementó las emisiones de CO2 y de metano. Antes de la época industrial, los registros muestran que el mayor aumento de metano sucedió en el primer milenio antes de nuestra era, justo en la época de máxima expansión de los mayas y también de otras culturas precolombinas en América del Sur, cuando también hubo prácticas similares de deforestación para cultivar arroz en China. En lo que llamamos Antropoceno temprano, la primera vez que las civilizaciones humanas tuvieron un impacto global en el planeta, explica Tim Veitch. El estudio, además, aporta luces sobre la eventual fecha de colapso de la civilización maya. La NASA indicaba en 2012 que la deforestación que los mayas efectuaron fue tan intensa que influyó de manera determinante en el clima local. Las sequías y la falta de precipitaciones podrían haber causado el abandono de grandes ciudades, como Tikal, y en general la desaparición de esta cultura. Pero en Pájaros del Paraíso, que se encuentra más al norte, se han encontrado vestigios de una época posterior al abandono de Tikal y otras grandes urbes. De hecho, esto hace pensar al plantel de investigadores que en esa zona los mayas pudieron haber sobrevivido más tiempo.
Annabel Ford, directora del Centro de Investigación Mesoamericana de la Universidad de California, declaró que el estudio es muy convincente y demuestra la importancia de los cultivos mayas en humedales. Se trata de un modelo económico distinto al de los grandes centros urbanos mayas, que utilizaron el sistema agrícola denominado la milpa, tipo de parcela en la que se cultivan básicamente maíz, frijoles y calabazas, que no han dejado rastros arqueológicos. Muy interesante este descubrimiento porque nos proporciona una doble entrada. Aquí, por una parte, la gigantesca capacidad ingenieril de la cultura maya de desarrollar una red de canales como probablemente la quisiera cualquier país del mundo hoy día, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos. Pero por otra, el gran contrapunto, el hecho de que ya son una civilización que muestra indicios más o menos sistemáticos de deforestación, ¿verdad? Y de una deforestación no neutra, sino que tiene un impacto climático, claro, ¿verdad? En las zonas de influencia de esa enorme cultura que tiene a su vez más o menos 26 derivaciones lingüísticas distintas. Vamos a escuchar Marcha de Clowns de Los Zorros del Desierto.
Escuchábamos Marcha de Clowns con Los Zorros del Desierto. Y como el tema anterior también pertenecía a este grupo, Cristian, más de alguien se preguntará por qué hemos escogido estos temas instrumentales. Sí, porque tenemos acá a Los Zorros del Desierto precisamente para conversar sobre música, conversar sobre sus orígenes, sobre la banda y qué tienen presente ahora, etc. Nos acompañan Sergio Escudero, bajista, y Franklin Ruiz, tecladista, respectivamente, de Los Zorros del Desierto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Estamos muy agradecidos por esta invitación, esta posibilidad, esta ventana para la difusión de nuestra música y agradecidos por esta entrevista. Quisiéramos saber primero cómo es que cada uno de ustedes se introdujo en la esfera musical, más allá de estilos. ¿Cómo llegaron a la música? Bueno, para mí fue como un acercamiento adolescente de la música. Nosotros estábamos, yo soy joven de la época, de la década de los 90. Por lo tanto, mi acercamiento iba más que nada por toda esta influencia como norteamericana de la música de los 90. Teníamos MTV y todo ese tipo de cosas. Ya después de un tiempo me empecé a adentrar en el folclore latinoamericano, específicamente en Atahualpa Yupanqui, y ahí empecé a sacar las canciones de él en guitarra acústica y a escuchar toda su discografía. La verdad es que ese es como mi acercamiento en un primer momento a la música en general. Es bien popular. Así, ¿eh? Bueno, en mi caso se remonta desde que soy pequeño. En la casa desde siempre tuve un contacto con la música. Hasta el día de hoy hay un piano en la casa. Y bueno, mi padre fue un gran pianista aficionado, tenía sus composiciones y desde muy niño me vi interesado en ese contexto de buenos discos, vinilos. Y en fin, fui conociendo distintos artistas, músicos, compositores, honestamente desde que tengo uso de razón. Y eso fue bastante potente porque hubo ciertos contenidos que me pegaron bastante fuerte y que me marcaron, sin duda. No es típico lo que ustedes cuentan, porque en estos tiempos, y desde hace unas décadas, no es algo tan característico, por ejemplo, tener un piano en la casa, que era una escena más típica de algunos hogares acomodados de comienzos del siglo XX, claro, ¿verdad? Donde si algún hijo era niña, tenía que casi por obligación tradicional tocar piano para entretener a las visitas, una cosa así. Sí. Es distinto. Y por otro lado, en el caso de Sergio, tú de alguna manera fuiste empalmando tu relación con la música norteamericana con Atahualpa Yupanqui, un maestro de la décima, ¿verdad? Claro. Un referente exactamente en el metro cuadrado del octosílabo, ¿verdad? Un hombre que tiene una mirada además muy comprometida con el mundo latinoamericano.
supongo que esa fusión en ambos casos con una realidad cotidiana también, me refiero a la de ustedes, desemboca de alguna manera en la irrupción del grupo Los Zorros del Desierto. Por supuesto, o sea, nosotros lo que queremos hacer, o sea, lograr es esta mezcla, es una mezcla de distintos referentes. Por un lado tenemos como un referente bastante claro, es la música de Etiopía, el Etio Jazz, que tiene un sonido característico, ocupa una escala y tiene todo su lenguaje bien establecido. Y esto nosotros lo traemos acá y lo mezclamos con el ritmo del folclore latinoamericano. O sea, tratamos de involucrar a la chacarera y distintos ritmos. ¿Y cómo nace la banda? La banda nace por un encuentro fortuito. La verdad es que yo le había dejado de seguir la huella al guitarrista de nuestra banda, Gabriel Elías. ¿De qué año estamos hablando como origen de la banda? 2017. Llevamos relativamente poco tiempo en esto. Y nos encontramos fortuitamente. Nosotros siempre tuvimos intereses en común en cuanto a música. Y justo Gabriel había tomado la decisión de cambiarse de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica. Y yo me había comprado un bajo. Entonces fue una casualidad. Y nosotros siempre habíamos compartido, claro, referente y, claro, el amor por la música. O sea, nosotros nos juntábamos a tomar vino y a conversar sobre música, claro. Bueno, posterior a lo que cuenta Sergio, es que a mí me contactó Francisco Jerez, el baterista de la banda, que es un amigo de la infancia, del barrio de Ñuñoa, donde nací. Y, bueno, él me contactó en su momento y me comentó que estaba en una banda, que estaban en la búsqueda de un pianista, tecladista. Y entonces yo le mostré mi interés y él me envió el primer EP que grabó la banda, que son 4 temas que están presentes ahí también en los canales. Y bueno, yo le di una vuelta y en eso que me encontraba, habían pasado un par de días, qué sé yo, estudiando un poco los temas para poder llegar preparado a esta especie de audición, y el Pancho llega a mi casa y me dice, ya, vamos nomás. Dale nomás con lo que hay. Me fue a buscar en su camioneta, tomamos el teclado y un amplificador, qué sé yo, y fuimos a la sala. Y ahí se produjo una situación bastante buena. Hubo un buen feeling con los muchachos. Yo sentí fundamentalmente que hay muy, muy buena energía y se siente el calor de la amistad. Se siente que hay una buena compañía y todo se fue dando. Creo que ese momento fue bastante clave para mi ingreso en este proyecto. Y desde ahí todo ha ido bastante bien. Ha sido fluido en cuanto a composiciones, en fin. Sí, fue bien importante que siempre tuvimos puntos en común. Eso es bien. De hecho, eso que mencionan ustedes es una de las eternas dificultades de las bandas. Es decir, tener un fiato y sostenerlo en el tiempo, por una parte, pero por otra quería preguntarles por otro de los eternos problemas que enfrentan en el caso de Chile particularmente muchas bandas, que es dónde nos juntamos para ensayar, cómo resolvemos ese tipo de temas, porque hay mucha gente que de pronto se pone a ensayar en el vecindario y los vecinos le reclaman y hasta ahí llegó el show, digamos. Sí. ¿Cómo es la vida cotidiana del ensayo y de la preparación de nuevos temas de ustedes? Claro, para nosotros no es mucho problema. O sea, nosotros arrendamos una sala mensual y ahí vamos a ensayar y tenemos ahí a disposición nuestra esa sala. Yeah. Lo que a nosotros ahora nos interesa es como poder participar de alguna escena de músicos que estén haciendo cosas que sean interesantes, y eso nos interesa. Un poco nosotros estamos dentro de esa sala y queremos salir de ella. Pero en el proceso mismo de la creación musical y del ensayo, ¿cómo se juntan esas dos dimensiones, esos dos momentos, en el momento en que ustedes se reúnen? Es decir, alguien tiene una idea, no sé, supongo que no llegan exactamente con una partitura ahí, sino que... Así es. Se ha ido dando de manera muy espontánea. Creo que una de las ventajas que existe es que el hecho de arrendar una sala nos permite estar por varias horas. Entonces no nos ata un determinado tiempo. A veces estamos un par de horas tocando, improvisando, en fin. Y luego volvemos a la sala y recurrimos a ciertas
estructuras armónicas, ¿no?, que traen los distintos integrantes. En este caso siento que el Gabriel ha aportado bastante en ello, tiene ideas bastante claras, hemos trabajado sobre ellas, y cada uno aportando desde su creatividad distintos elementos. Se ha ido dando natural el asunto de las composiciones, entonces nos ha permitido cuajar el ensayar y el poder componer y armar los temas. Sí, y una de las gracias también es que cada tema tiene su historia distinta. Hay temas que claramente son ideas personales de algún integrante de la banda, claro, y otras cosas surgen ahí, sí, espontáneamente. Entonces eso también es entretenido. O sea, sí, la gesta de cada una de las canciones son, sí, cosas distintas. Y si yo les pregunto, por ejemplo, de la escena local, histórica, musical chilena, ¿sí?, ¿ustedes reconocen grupalmente o individualmente algunas influencias? Por ejemplo, tú que eres pianista, ¿hay pianistas de la historia de Chile que a ti te atraen particularmente? Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, creo que en Chile es fundamental la figura de Claudio Arrau. ¿Ya? Me parece que es un referente internacional y me atrevo a decir que es el gran artista que ha dado el país, sin duda alguna. Extraordinario intérprete. Chile no ha dado un músico de esa altura hasta el momento, siento yo, es una visión bastante personal. Y existen variada gama de pianistas más viejos, por decirlo, más actuales, amigos míos personales, que también son referentes, pianistas de jazz. Voy a mencionar uno de mi edad, el Thomas Krum, que vive hoy en día en México. Es un pianista de jazz súper capo y para mí es un referente. Yo estoy en contacto con él y recibo algún material de él también y me voy enriqueciendo ahí. Qué bueno que mencionaste a Claudio Arrau. Nuestro primer programa de Academia Libre fue dedicado a Claudio Arrau, justamente en este espacio de artes. ¿Ah? Sí. Y si no, te sacábamos de la entrevista. Claro. Sí, y en tu caso, Sergio, referentes locales. Bueno, mi acercamiento con la música es súper popular. O sea, referentes locales. Ahora tenemos el gran referente de Los Prisioneros, Los Jaivas. Pianista como importante para mí en Chile es el pianista de Los Jaivas. Ah, ya, sin duda. Sí, sin duda. Porque tiene un estilo propio. O sea, ellos hicieron lo que nosotros queremos hacer también, que es una mezcla de varias cosas. Desde luego. Pero en el caso del bajo, de tu instrumento, digamos ahí, ¿quiénes son tus bajistas? La verdad es que como que a mí me gusta, bueno, como bajista, como ejecutor de bajo, no tengo como un referente claro en la música chilena. No te podría decir así como, ¿sabes qué? Esta es la persona que a mí me da la influencia para poder ejecutar el bajo. No. Y cuando ustedes levantan la vista y miran un poco más allá de la frontera, ¿qué músicos se les aparecen? Más allá de si comparten incluso estilo con ustedes, sino que claro, en términos de calidad, de identidad. Me parece que el fenómeno es muy interesante en Brasil, ¿cierto? Para mí la figura de un Heitor Villa-Lobos importante. En Cuba la figura de un Leo Brouwer también, qué sé yo. Y a nivel latinoamericano, bueno, mencionábamos a Yupanqui, ¿cierto? Astor Piazzolla también es un gran referente para nosotros. En este caso, a nivel de banda, claro. En algún momento estuvimos haciendo un trabajo con la música de Astor Piazzolla, escuchando y tomando elementos de ahí para poder incorporarlos de manera muy humilde también en lo que estamos haciendo, sin duda, considerando el calibre de músico que es un Astor Piazzolla. Claro, qué bueno que lo mencionan, porque son, en el caso de Piazzolla y de Yupanqui, dos grandes músicos populares, pero de un nivel de exigencia, ¿verdad? De una creatividad también y de una capacidad de conducción de la gente con la que trabajaban que desdibuja un poco esa idea tan asentada hoy día en Chile, ¿verdad? De que la música popular es algo así como más o menos, claro, es como echémosle para adelante. Y no, aquí estamos hablando de creadores notables. Sí, por supuesto. O sea, en el caso, y aparte que en el caso de Astor Piazzolla, como en grandes músicos de la historia, tuvo un rechazo.
en un primer momento, porque claro, estaba la tendencia del tango como súper fundamentalista, que tenía sus reglas, sus estructuras, y él la cambió y quebró un poco eso, hizo un quiebre, lo mezcló con el jazz y creó, y él tuvo un montón de peros, o sea, de reparos, y mucha gente de su entorno como que lo criticaba mucho, decía que eso no era tango. Así es. Claro, como ha sucedido con otros compositores, músicos de la historia, que han encontrado rechazo cuando han estado revolucionando finalmente la música. El caso de Camarón de la Isla. Un Camarón de la Isla, un Igor Stravinsky con La Configuración de la Primavera, que marca un hito histórico, ¿no? Un antes y un después, y por supuesto que en un principio hubo rechazo. Y es así, es natural porque hay mucho purista dentro de los distintos géneros que no están abiertos a nuevas formas que se van dando, pero es parte natural, creo, de todo proceso. Claro, y la gente, o sea, los músicos también tienden a ser conservadores. Cuando hay algo que o sea, como que cambia el esquema, hay un rechazo siempre natural. Sin duda. Cuando en el siglo XX se hablaba de fusión en música, había una amplitud que era novedosa para la gente de la época, ¿verdad? Y yo que he tenido la suerte de escucharlos más allá de los dos temas que hemos oído en este programa, tengo la impresión de que lo que ustedes están tratando de hacer, en un cierto sentido, es todavía ampliar aún más la paleta de colores, la gama de posibilidades que tradicionalmente venía ofreciendo, digamos, o practicándose en las distintas modalidades de música fusión. Así es. Y ese es uno de los grandes motivos por el cual estoy y me encuentro motivado en el proyecto de Zorros del Desierto, ¿cierto? Y es porque hay una completa apertura muy genuina a las distintas corrientes y sin miedo a tomar distintos elementos, incorporarlos y fusionarlos. Creo que encasillarse, trabajar desde un género puede cerrar y dificultar una mirada mucho más amplia de lo que es la música, y en ese sentido creo que estamos haciendo un trabajo que va orientado hacia una nueva mirada, un nuevo horizonte. Sí, en cuanto al estilo, igual para nosotros son súper inspiradores este tipo de músicos que logran eso. O sea, fusionar, ampliar la paleta de colores musicales, timbres, incluir como escalas novedosas, ritmos. El asunto rítmico también nos interesa un montón. Sí. Y hacer esta fusión, o sea, eso para nosotros, somos bien eclécticos. Esa es la palabra, sin duda que sí. Y porque siento que en Chile tampoco tenemos una identidad musical potente. Creo que en relación a otros países que tienen una industria mucho mayor, como Argentina, Brasil, Cuba, para qué decir, la influencia del jazz afroamericano en la música, ahí hay una fuerte influencia, que con Chile, con todo el amor que siento por el país también, sí, estamos muy lejos de eso. Sí. No, igual yo ahí tengo, o sea, lo que pasa es que en Chile tenemos grandes artistas, o sea, grandes músicos. Sin duda, pero súper poco. Sí. En cuanto a la producción musical, sin duda, la Violeta, el Víctor Jara son tremendos referentes, Sí. puedo seguir mencionando. Un Gustavo Becerra Smith, qué sé yo, me preguntaste sobre pianistas. Sin duda hay tremendos referentes, pero es poca la producción musical. Sí, yo de hecho ese punto estaba como un poco pensando este último tiempo. O sea, en este momento, en la situación país, nosotros estamos escuchando canciones que se ponen en las manifestaciones que son de un contexto distinto al nuestro. O sea, tenemos a Los Prisioneros cantando esa gran canción. Claro. Que es una canción que me eriza hasta el último pelo, pero sí fue una canción que salió en la década de los 80 post-dictadura. Ahora falta que haya más música que esté apoyando y orquestando lo que está pasando ahora. Hay una resignificación al reaparecer un tema musical como El baile de los que sobran, por supuesto, en este contexto social que estamos viviendo. Yo quería preguntarle a propósito de lo que acaban de decir los dos, de qué camadas o no de músicos hay en Chile, siendo bien crítico, por ejemplo, con el Conservatorio de la Universidad de Chile, uno no se encuentra hoy día con la gama ni intensidad ni producción de compositores
como hace medio siglo probablemente en ese lugar, y en otros espacios tampoco. Entonces quiero aprovechar de preguntarles, ¿cómo para ustedes la experiencia de reunirse, de crear Los Zorros del Desierto, se convierte también en su propia escuela en marcha, en términos musicales? Sí. ¿Se produce aprendizaje ahí? Sí, ahí, bueno, yo he aprendido un montón de cosas desde lo musical. Claro, mi acercamiento a la música no es tan académico, ¿eh? Es como súper intuitivo. Lo mío es como más como creación e intuición. El resto de la banda sí tiene conocimientos más musicales y eso me ha servido a mí también para poder aprender, ¿ya? Hay un proceso de aprendizaje ahí en la banda que yo creo que todos hemos aprendido Sin cosas duda. que del resto de la agrupación. Hay un alto nivel de retroalimentación. Sí. El Pancho Jerez es un gran baterista, con mucha experiencia. Sergio también es un tipo bastante talentoso, como él dice, tiene mucho feeling, bastante oreja. Gabriel es un tipo creativo, yo trato de aportar todo lo que sé, en fin. Y bueno, respecto a lo que tú comentas, creo que en Chile estamos viviendo un punto de inflexión importante. Siento que el legado del apagón cultural de la dictadura se está acabando. Y ahora en Chile hay una gran producción musical que se viene y están pasando cosas, sin duda. Hay que estar atentos ahí. Sí. Atentos vamos a estar a la agenda de ustedes, porque está en calendario el próximo 5 de noviembre una presentación de Los Zorros del Desierto en la Universidad de Santiago, salvo que la coyuntura diga otra cosa, pero de ser así, nuestros auditores se pueden informar sobre esta banda, ¿verdad?, a través de Facebook, a través de Instagram. Así es, tenemos presencia en Facebook, en Instagram, ahí estamos actualizando con la información. Nos pueden encontrar en YouTube. YouTube hay más información. También estamos en la plataforma Bandcamp, bandcamp.zorrosdeldesierto.com. Estamos en SoundCloud y ya pronto en Spotify. Sí, esas son... Sí, como, bueno, para cerrar la pregunta anterior, el proceso de la banda ha sido un aprendizaje en común. Nosotros nos damos un tiempo para poder conversar algunas cosas, hablar sobre el contexto que nos rodea. Claro. Y eso también ha sido bastante provechoso. Y claro, tenemos buen fiato y ojalá seguir trabajando y poder seguir proponiendo cosas. ¿Están en pleno proceso creativo hoy? Sí, sin duda, sí. Y eso es lo importante. Constantemente se están refrescando ideas, están apareciendo nuevos elementos. Y estamos también contentos porque en Chile existe muy buena música. Como tú comentaste, niveles de músico hay por doquier y extraordinario. Pasa que la producción cultural quizás en Chile es un tanto baja porque somos un país chico, pero tenemos referentes como el Cristian Galvez, que hoy en día se codea con los mejores músicos en fin, están pasando cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa también con Los Zorros del Desierto. Sergio Escudero, Franklin Ruiz, les queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. Muchas gracias a ustedes. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.